necesitadas, que le había puesto enfermas, pero suena así como, se me van a ofender algunos, que lo vamos a poner sutil, necesitadas, pero están enfermas. Es más, mírate cuáles ovejas son. Mira qué ovejas son. La rebelde. ¿Vamos a raspar muebles o no? La desanimada, la débil. ¿Qué es reincidente? Que vuelve. Le dices y vuelve, ¿no? Esa. Que no hay aquí, y fíjate la última. Malvada. ¿Habrá ovejas malvadas? ¿Ustedes creen que hay ovejas malvadas? No sé. Vamos a ver si es cierto o estoy. Entonces, la idea de este sermón es que entendamos que todos tenemos un ministerio para edificar a la iglesia, tratando con los hermanos problemáticos, enfermos o necesitados, como le quieras llamar a eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. No nos durmamos. ¿Verdad? Yo sé que soy aburrido, pero no se nos durma. Bueno, para darte el contexto, 2 sermones atrás, vimos primero la responsabilidad de los pastores hacia ustedes. Y les dije, chequen al Brian y a mí, Tony y Yosimar, que serán los futuros supuestamente pastores, chequenlos. Y la responsabilidad de nosotros hacia ustedes, fíjate cuál es, que trabajemos para la iglesia. No importa qué tanto hago yo acá. Ustedes me van a evaluar como pastor si yo trabajo con ustedes. Segundo, los estamos liderando, guiando. O sea, estamos actuando con autoridad bíblica con ustedes o no. Y tercero, los estamos amonestando, es decir, los llamamos y los exhortamos para que cambien o no. Esas son nuestras 3 funciones primordiales. Nadie que el pastor no me visita, que no me habla en mi cumpleaños. Ok. Después vimos en el otro sermón cuál es la responsabilidad de ustedes para con nosotros. O sea, cómo se portan las ovejas con el liderazgo, dice Pablo. Y la primera era reconocerlos. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es reconocer? Que ustedes tienen que buscarme y tener una relación conmigo íntima. No yo, ustedes. Tienen que buscarme y establecer una relación íntima para que nos conozcan. Y entonces sí, por eso es así como así. Por eso hace eso, por eso enseñó. Y lo empiezan a reconocer y a valorar. ¿Sí? Y el punto 2 era amarlos. Amarlos, pero mucho. Tenerlos en mucha estima, dice, era amarlos. Entonces yo no puedo amar a alguien si no tengo una relación. Entonces esa era la obligación de ustedes. Y tercero, someterse al liderazgo de nosotros. Por eso hay el punto 1 y el punto 5, ovejas rebeldes y las malvadas. No se someten. Hay de esas. Eso es lo que vimos. Entonces Pablo primero arregla. Líderes, hagan lo correcto. Ovejas, hagan lo correcto. Y esto es para todos nosotros. Esto incluye pastores y ovejas. Aquí estamos todos. Tenemos que... Aquí entra esto también. A lo mejor yo soy de las reincidentes, de las débil. Ya se rieron algunos de mí, no sé por qué. De la desanimada. ¿No? Ok. Bueno, mira, así rápidamente. Rápidamente, como introducción. Ayer en Varones estuvimos viendo la iglesia, la necesidad de reformarse. Y parece que el consenso de los que estábamos ahí era que sí, la iglesia necesita reformarse. Que la otra palabra que usamos, ¿cuál era, Tony? Para que se entendiera. Porque creían que hablaba de la reforma. Corregirse, mejorar, cambiar. El contexto fue que la iglesia en general necesitamos cambiar aún nosotros. Y hablaron de algunos aspectos. El problema es que el día de hoy, algunas iglesias, en lugar de reformarse, están cambiando el culto, hacerlo más amigable. Pastor, bájale, no hagas exhortaciones, no pongas tantas ilustraciones, no prediques así tan fuerte, habla más suavecito. ¿Sabes qué? El sermón vamos a hacerlo 20 minutos y le metemos más alabanzas para que los invitados no se sientan incómodos y no se sientan ofendidos y no se vayan. Así que, ¿sabes qué? Y cuando vengan invitados, que no predique el hermano Antonio porque es muy exhortativo, vamos a poner más suavecito. Sí, cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces, hay una trampa de la practicidad, ¿no? Y lo que están haciendo las iglesias el día de hoy. Y si tomamos para atrás en la Biblia, ¿sabes cuál es una de las mejores épocas que la iglesia en estos 2000 años ha tenido? La primitiva. Y cuando digo la primitiva es la que viene en Hechos, ¿sí? Ahí
Así rápido, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, las oraciones, y todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban unánimes. Unánimes es juntos, una sola alma. Y el 47, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, tenían muy buen testimonio. Todos hacían bien la iglesia primitiva. Al empezar, todos hacían bien. ¿Y sabes qué pasaba? ¿Cómo los bendecía Dios? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. La membresía empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía lo correcto. Dios bendecía. Entonces, hubo un tiempo en que estaban evangelizando y Pedro y Juan estaban compartiendo el evangelio. Los judíos los apresan, los meten en la cárcel. La iglesia se enteró, inmediatamente se pusieron a orar todos juntos. Vamos a orar por nuestros apóstoles. Y cuando los liberaron, creo que por aquí lo tengo, los liberaron y se pusieron llenos de gozo. Y en eso oran. ¿Y sabes por qué oran? Para que el Señor les dé de nuevo. De nuevo es como entusiasmo, ímpetu, valentía, para compartir las verdades y no tener miedo de la persecución. O sea, no pidieron, quítanos la persecución. Danos ánimo y valor para compartir las verdades. Así era la iglesia. El día de hoy, ¿qué hacemos? Viene la pandemia y ni nos juntamos. Todo en línea. Yo sé que hay muchos que van a decir, ay, el pastor lo que está diciendo. Ni eso nos debe separar. Pero bueno, ok. ¿Qué más? Era una verdadera iglesia bíblica al inicio, ¿verdad? Al inicio. ¿Sabes que una de las razones por lo que la gente a veces no quiere venir a la iglesia no es tanto porque el pastor predica muy duro, la doctrina me cae mal, no acepto la doctrina reformada, es que no hay ministerio de niños? ¿Sabes cuál es una de las razones por las que la gente no quiere venir a la iglesia? Por la hipocresía, por los pecados de nosotros. Sí, porque dicen, mira, aquel fulanito está criticando al pastor. Mira, el pastor se la lleva hablando mal de esta oveja. Mira, esta oveja se la lleva chismeando de esta otra oveja. ¿Qué pasa en esa iglesia? Y toda la gente dice, no, pues hay puros hipócritas. Y en cierto modo tienen razón, pero el problema es que nosotros estamos dando mal testimonio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? ¿Qué dice? Bájenle la predicación. Bájenle 2 rayitas a la exhortación. Pongan más alabanzas. ¿Qué dice Pablo? Traten con las ovejas enfermas, pero adecuadamente, cada uno según su caso. Entonces, vámonos al primer punto. Vete ahí a 1 Tesalonicenses 5:14, perdón. Ve lo que dice Pablo. Os rogamos, hermanos, y ahí está incluido toda la iglesia. Os rogamos. ¿Por qué ruega? ¿Por qué ruega Pablo? Porque hay una preocupación sana que todos deberíamos de tener. Todos debemos estar preocupados por las ovejas enfermas. Todos. Eso es sano. Hay una preocupación enfermiza y pecaminosa. Hay una sana. Entonces, si Pablo está rogando, es que dice, wow, hay un problema ahí. Y atiéndanlo. ¿Sí? Es una preocupación honesta. Otro de los problemas que yo he observado en mi caminar con la iglesia, en general, ¿sabes cuál es? Apatía. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no me involucro. Si el hermano tiene 2 semanas que no viene, pues ahí sabrá, ahí se le echa. Oye, que no van a los ministerios. Oye, que el hermano ya cayó en pecado. Oye, pidió una oración esto. Pues hay una apatía a veces en general por las ovejas. Entonces, pues, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo te vas a preocupar si ni siquiera sabes por qué pide oración o qué cargas tiene, por dónde está pasando? A veces son muy independientes, hacen sus vidas, sus planes y la iglesia ni nos enteramos. Porque hay una apatía. Y apatía viene de falta de amor fraternal. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el común denominador para cumplir esto es que haya amor fraternal, interés por mis hermanos. Entonces, el primer caso, vámonos rápido. La oveja rebelde, ¿de dónde sale eso? Lo estoy inventando. Les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, la exhortación es a toda la iglesia, a todo miembro. ¿Qué es lo que debe hacer cada uno de nosotros? Amonestar a los ociosos.
Ahora, cuidado, yo sé que es ociosos, es flojo, no. La palabra griega ahí habla para desordenados, indisciplinados. Es un término militar que se usaba para que si tú le decías a un soldado, quédateme ahí en guardia, y el soldado le valía gorro y él hacía lo que quería. Ese soldado estaba fuera de lugar, era insubordinado, era un rebelde, no cumplía las órdenes de su superior. Ah, bueno, Pablo está usando el mismo término para esas ovejas que son rebeldes, no se someten. No se someten. La escritura dice ellos y ellos acá. El pastor dice eso y ellos acá. Son rebeldes. ¿Sí? Y son problemáticas. Una oveja rebelde es una oveja problemática, ¿verdad? Si quieres decir, pero el contexto, como explicaba Antonio ahorita, en el contexto inmediato de Tesalonicenses, ¿cuál es? Hay dos. Uno, como ellos creían que ya había pasado el rapto, como aquí algunas personas enseñan erróneamente que el rapto ya ocurrió, todavía no ocurre, por algo lo enseña Pablo. Dijeron, ya pasó el rapto. Entonces, pues, ya ni trabajar. Y dejaron sus trabajos y empezaron a hacer holgazanes y empezaron los hermanos que todavía trabajan, pues voy a ir con él, me voy de arrimado, voy a comer con él. Y se convirtió en una carga para la iglesia, todos los hermanitos que tienen mala doctrina, porque escucharon falsos maestros, y Pablo los regaña. Ese es un contexto inmediato. El otro contexto era, acuérdate que el liderazgo era nuevo y era de ahí, y algunas ovejas, hey, si este era esclavo y ahora va a ser mi pastor. ¿De dónde? Que le voy a someter a este. Hey, mira, este viene de clase baja, y me lo ponen de pastor. Si yo sé cómo vivía antes de ser cristiano, pero es tu pastor, y te le tienes que someter, amar y respetar. Y la oveja es, para nada. Ese tipo de ovejas es el contexto inmediato, ¿verdad? Y esta actitud rebelde es muy peligrosa porque genera posibles divisiones dentro de la iglesia. Fíjate bien, entonces analízate. Yo estoy cayendo en rebeldía, yo soy parte de eso. Ok, cada quien chéquese. Acuérdate que un poco de levadura leuda toda la masa. Unas cuantas ovejitas rebeldes pueden contaminar la congregación, y entonces, vámonos. ¿Sí? Estas personas, si no las tratamos correctamente, si ellos no reconocen su pecado y no se tratan, empiezan a caer en amargura y se convierten en... El perrito ahí está. Se convierten en criticones profesionales. Fíjate, criticones profesionales. El pastor, ¿por qué dijo eso? De seguro lo dijo. Esa ilustración, ¿por qué siempre predica de lo mismo? ¿Por qué hacen las cosas en la femenil así? ¿Por qué en varón? Óyeme ya. Pues entonces ponte de pastor, si crees que puedes decir todo cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, súper criticones. Y como son criticones y están inconformes, se convierten en calientacitas. Realmente no sirven porque están incómodos, ¿verdad? Entonces, como la idea es mantener la comunión fraternal sana, ¿cuál es la solución? Lo dice él, amonestarlo. Amonestarlo. Tenemos que ir con esa oveja rebelde y amonestarla. ¿Qué es amonestar? Ya lo vimos en el sermón pasado. ¿Sí? Literalmente, en griego es ponle en la mente. O sea, tengo que ir y explicarle qué es lo que está haciendo mal para que lo entienda y cambie. Tal vez exhortarlo, reprenderlo, ¿sí? Y explicarle qué puede pasar si sigue así, qué consecuencias va a haber, para que entienda. Es que ponga en la mente lo que está haciendo, que lo entienda, pues vaya, en pocas palabras. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Conlleva advertencia, enseñar, reprender, impartir entendimiento. En Hechos 20:31, Pablo iba a dejar Éfeso. A todos los pastores que tenía y se despide de ellos. Y cuando se despide de ellos, ¿qué crees que les dice? Estuvo 3 años con ellos. ¿Qué crees que les dice? Por tanto, velen y acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos, con lágrimas cada uno. Porque hay gente que dice, es que, ¿por qué exhortan tanto? Porque es necesario. Así de fácil. Pablo, noche y día, amonestaba a los pastores, fíjate. Ahora, ¿qué serán las ovejas? Si los pastores ocupaban tanta exhortación, ¿qué será una oveja común y corriente? Que no, pues seguro que igual. ¿Me explico? Si Pablo lo hacía, no debemos hacerlo nosotros. Porque es un ministerio que a muchos les molesta, yo sé, ¿verdad? Mira lo que dice.
Ahí está. Romanos. Estoy seguro de ustedes, dice Pablo, hermanos míos, de que ustedes mismos están, fíjate el requisito, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Ahí está. El ministerio para todos. Esto no es para los pastores. Todos, si ves a la oveja rebelde, tú te diste cuenta, tienes que ir y amonestarlo. Pero tienes que tener estas características. Que realmente seas espiritualmente maduro. Si eres carnalito, no vayas, porque vas a lastimar y van a haber conflictos. ¿Sí? Ahí me han venido a exhortar de diferentes personas muy humildes, ovejitas pequeñas que vienen débiles y me dicen, pastor, papá, excelente. Y hay vienes que vienen con el palo. Sí, y si supieras lo que duele y lo que lastima. Entonces, hay que hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, todos. Mira, no escribo para avergonzarlos. A Corintios, acuérdate que Corintios tenía un montón de problemáticas. ¿Y qué dice Pablo? Pues les escribo porque necesito amonestarlos. ¿Sí? La idea de la amonestación no es regañar, es que corrija y se restaure para que caminen de manera correcta. Esa es la idea. Todos la mayoría aquí hemos sido padres. ¿Qué hacemos con los hijos? Constantemente les llamamos la atención. ¿Por qué? Para que camine correcto. El que no le llama la atención, no lo ama. El padre consentidor no ama a sus hijos. Se ama a sí mismo, por eso no tiene el valor para corregirlo. No quiere ver sufrir a su hijo. ¿Estamos? Entonces, cuidado con las ovejas rebeldes porque caen en amargura, son conflictivas y pueden causar divisiones en el rebaño. 2, 3, chismean, contaminan, meten ideas. Acuérdate Corintio, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de esto. Era división. Eran las ovejas rebeldes que rechazaban el liderazgo de Pablo, el otro rechazaba el liderazgo de Apolos. Yo sé que hay personas que te va a caer mejor Brian, a otros les va a caer mejor yo sé, pero los dos estamos aquí. A los dos nos tienen que aceptar. Mientras seamos bíblicos. No somos bíblicos, demuéstralo, trae testigos y que nos quiten. Eso es lo correcto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro caso de ovejas enfermas o necesitadas? La desanimada. ¿De dónde viene eso? Alienten a los de poco ánimo. Y es sencillito, ¿no? Todos nosotros, bueno, algunos, los que son muy fuertes, hemos experimentado altibajos en nuestro estado de ánimo. De repente estamos gozosos, casi estamos en el cielo. No, casi llegamos a donde está Pablo. Pero otras veces no sabemos por qué y estamos por los suelos. Por los suelos. Yo ahorita venía, desde anoche y hasta ahorita he luchado mucho con un sentimiento que traigo. La verdad no quería venir. Y estaba rogando, Señor, ayúdame, que no se me vaya a salir el sentimiento que traigo en el sermón. La verdad venía muy molesto y decía, ojalá no me tocara predicar a mí, que predicara a Brian, pero me tocó. Pero yo venía luchando, traía un desánimo total, y soy pastor. ¿Sí? En algunas ocasiones ni siquiera sabemos ni entendemos por qué estamos tristes y desanimados, porque andamos en los suelos, la verdad que a veces ni sabemos. Pero es que el corazón es tremendamente engañoso, ni siquiera nosotros podemos explicar esas emociones. Es muy complicado esto. Pero hay hermanos en particular que tienen la tendencia a ser melancólicos, muy emocionales, muy inestables, que casi cualquier cosa los tumba y pierden el ánimo para continuar. Tienes que entender una cosa, como le quieras llamar, mente, corazón, alma, espíritu, parte inmaterial, tu yo interno, se mueve en 3 direcciones: pensamientos, sentimientos y voluntad o decisión. Y los 3 actúan por ti. O sea, un sentimiento me provoca un pensamiento y ese pensamiento me lleva a actuar de cierta manera. O sea que si lo primero fue malo, lo último termina malo. Si yo tengo un pensamiento, me genera un sentimiento y me lleva a un acto. O puedo yo hacer un acto, me genera un sentimiento y un pensamiento. Los 3 están ligados. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? Porque está relacionado. Y eso es lo que eres tú, por tu corazón. ¿Sí? Entonces, muchos de estas personas no se entienden a sí mismos, no se analizan su manera de pensar. Son gente negativa que constantemente se están hablando mal, derrotistas, pesimistas, negativos, ¿sí?
De hecho, la palabra griega para desanimado es alma pequeña. Es una persona de alma pequeña, que cualquier cosa lo tumba. Es muy débil, es chiquito, pues. Vaya. Y estas personas no es que, fíjate, son lo contrario a las otras. No es que actúen con malicia, con un propósito para estar así, no. Se dejan envolver por las situaciones, por las emociones, y su ánimo cae por los suelos, ¿no? Carecen de valor, carecen de audacia, de arrojo, son poco cobardes, ¿verdad? Pusilánimes, le temen a los cambios, a los desconocidos, a los riesgos, ¿sí? Tener cuidado con ellos. Mira, por ejemplo, puse aquí, Tesalonicenses, había persecución. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que eran nuevos miembros. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor y Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmar y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación. No estén preocupados porque los están persiguiendo, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Qué ánimo. Porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como les ha sucedido quizá. O sea, dice Pablo, ¿por qué se inquietan? ¿Por qué se les cae el ánimo? Si ya les había dicho que iba a haber persecución. Y eso es para nosotros. Si un día hay tribulación o persecución o cualquier otra cosa, ¿por qué nos asombramos? Es parte de ser cristiano. Que tenemos mucha bendición aquí, demasiada libertad, y vamos a acostumbrarnos, pero ¿por qué nos vamos a desanimar por ello? ¿Sí? Debemos entender mayormente, esos hermanos inestables emocionales, que el caminar del creyente es un camino con tribulaciones de todo tipo. Ya te cuento la promesa. Qué ánimo, ¿verdad? Pero es la verdad. Es como un joven se va a casar, le dices, pues qué bueno que te vas a casar, pero la verdad, la vida del matrimonio es durísima. Para que no crean que es todo rosa, la verdad que es muy dura. De hecho, estamos llevando un libro de matrimonios que se llama, ¿cómo dice el título? ¿Qué estabas esperando? ¿Verdad? Eso se llama. ¿Qué estabas esperando? ¿Cómo van a entender? ¿Tú te imaginabas que todo era rosa y sobre hojuelas? No. Muchos problemas hay en el matrimonio. Bueno, la vida cristiana es muy dura. Muy dura. ¿Verdad? Mira, otro. Mateo. ¿Qué dice? Afortunados, bienaventurados. Qué bueno los que sufren persecución. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Por qué nos está diciendo eso? Y dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa les vituperen y los persiguen. Entonces, ¿por qué me voy a desanimar? Si se supone que esto debiera esperar. Es negativo, ¿verdad? Lo que pasa es que son menospreciadas estas bendiciones. No sabes que por medio de esto crecemos un montón. Para eso crecen. ¿Sí? Uno más. Fíjate Pedro lo que les dice. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y te establece. Eso te da ánimo. Él te va a fortalecer, Él te va a establecer. Pero hay un tiempo que tenemos que sufrir. ¿De qué manera? No sé. Mi pareja, por mis hijos, por mis hermanos, doctrina, trabajo, economía, salud. ¿Cómo va a venir la persecución? No sé. Pero de que va a venir de diferente tiempo cada uno de nosotros. Entonces, no me debo desanimar cuando eso suceda. No es que Dios me ama menos, no. ¿Sí? Y el desánimo es peligroso, porque también contagia. Alguien pesimista, alguien negativo, alguien abatido. Oh, hermano Abraham, no voy a ir a la iglesia. Oh, si vieras. Y viene a exhortarme, a animarme, y resulta que lo contagio, ya somos dos. Antes era uno el que estaba agüitado, ahora somos dos. No, a veces sucede eso. Una minoría de desanimados en la congregación puede afectar y contaminarla a casi todo. Por eso, ¿y qué es lo que debemos hacer? Yo lo puse, alentar a los de poco ánimo. Es diferente al primero. Al primero ibas a molestarlo, a este no lo vas a molestar porque lo vas a destrozar.
Este no necesita que lo reprendas, no necesita que lo exhortes, necesita que lo alientes. Es un hermano débil, alma chiquitita. Tengo que ir a alentarlo a ese. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? A un desanimado se le debe no atender como el primer caso, porque agravaría la situación. Debemos ir, darle ánimo, consuelo y aliento. De hecho, la palabra alentar en griego es alguien que se pone a un lado para consolar. Como el Espíritu Santo, consolador. Alguien que está al lado de ti. Es alguien que nosotros debemos ir con el hermano débil, ponerte a un lado con él. Ponerte en sus zapatos, escucharlo, amarlo. Porque es débil. No es como el otro rebelde, es diferente caso. ¿Sí? Estas personas normalmente el temor, el miedo, el riesgo los acobarda y los controla y no los deja actuar de la manera correcta. No es pecado sentir miedo. El problema es que el miedo me controle y no haga lo que tengo que hacer. Ese es el problema. Y ahí sí, no es débil. Donde tenemos que entrar nosotros y alentarlo, animarlo a esa persona que enfrente esos retos, esas pruebas que tiene. ¿Sí? Pero no regañándole. De hecho, como dice Timoteo, ¿me lo pasé? Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, eso viene de mí. Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da una capacidad sobrenatural para cualquier prueba. El problema está que yo, con mi pecado, freno la gracia del Espíritu Santo y sale mi cobardía, sale mi pecado. ¿Me explico? En la medida que yo me alimente, fortalezco y la gracia del Espíritu Santo. En la medida que no me alimente, puedo hacer cualquier cosa. Puedo caer en cualquiera de los 5 casos de las ovejas. De hecho, los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, el contexto era que había perseguido a algunos, y algunos de la iglesia o familiares ya los habían matado. Entonces muchos se desanimaron, ser cristiano es de vida o muerte, ¿sí? Entonces se desanimaron y empezaron a hacer un ladito. O empezaron a entrar doctrinas erróneas, contagiaron a algunos de mis hermanos más queridos y yo, pues entonces qué chiste seguir, me desanimo. Pues. No, hay que alentarlos a esos hermanos, hay que alentarlos, ¿no? De hecho, me pasé uno que me encanta. Este lo uso mucho yo, según yo, para animar a algunas personas. Porque a mí me gusta. No sé si lo han leído. Dice Jeremías, ¿dónde lo tenía? Si corriste con los de a pie y te cansaron, o sea, Dios está regañando al profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba quejando de la dura situación de que nadie le hacía caso, era un profeta que no escuchaban. Entonces, ¿sabes qué? Estuvo ya, dijo Jeremías. Y dice el Señor, con que muy delicadito. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo lo harás en la espesura? O sea, si en esta prueba tan chiquita te me estás rajando, Jeremías, ¿qué será cuando te ponga una prueba grande? Y eso son para nosotros. Si con esto poquito me caigo y me desanimo, quiere decir que soy débil. Soy una persona que caigo en el desánimo muy pronto. ¿Sí? Entonces cada quien revise y se diga, sabes que yo soy de esos, yo tengo esa tendencia de que una prueba pequeñita me tumba. Soy de alma pequeña, está bien, hay que reconocerlo, pero empezar a cambiar y fortalecerme en el Señor. ¿Sí? Tenemos muchas bendiciones en el Señor, muchas bendiciones, ¿verdad? Rápido, vámonos a la siguiente. La oveja débil se parece mucho, ¿no?, a la desanimada. Se parece mucho, pero no es la misma. ¿Qué debemos hacer? Sostener a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Estos no son los débiles de físicamente, moral y espiritualmente. Estos son los débiles. Se refiere no tanto a que duden de la fe del Señor, no es tanto que duden de la salvación que Dios les dio. No se refiere a esa debilidad, sino son personas que les asaltan la duda constantemente. Sus convicciones erróneas no les permiten disfrutar la libertad en Cristo, vaya. ¿Sí? Y eso sí es muy común en este caso. Los débiles. Mira, en Romanos 14, Pablo los exhortó. Recibir al débil en la fe, pero no para contender.
Como es un débil, no voy a discutir doctrina con él. No me va a entender, es un débil. Es un legalista lo más probable. Es un religioso. ¿Sí? Hace años, aquí, no me acuerdo que era el tema de la escuela dominical, creo que lo dio Tony, como por 3 domingos, y se mencionaron ahí lo que era el mandato en la Biblia y lo que eran preferencias personales. ¿Sí? Y la primera vez que se mencionó, porque lo dimos como 3 domingos, hasta enfadamos ya con el tema, ¿no? Ya chavales, los tatuajes, y todo surgió por una hermanita que salió con preguntas, ¿no? Que no sabe, ¿no? Bueno. Y me acuerdo que la primera vez que mencionamos, hablamos de los piercings, tatuaje, cabello largo, música del mundo, bailes, fumar, tomar, y no recuerdo qué más cosas eran, entraban en la categoría de preferencias personales y la gente, ¿qué? ¿Me estás diciendo que no es pecado eso? ¿Y qué pasó? Los débiles se enojaron. Los débiles se enojaron. Porque no podían discernir que lo que estábamos enseñando era verdad. Porque su debilidad espiritual no les permitía ver la libertad en Cristo. Para ellos todo eso es pecaminoso. ¿Cómo es posible? Como fueron como 3 o 4 domingos hablando de esos temas, volviendo al mismo tema, muchos cambiaron, no todos, pero la mayoría de los que estaban renuentes cambiaron y entendieron. Es cierto. Es más, hubo unos que nos acusaron de, ustedes están empujando a la gente para que haga esas cosas. No, le estamos enseñando lo que la Biblia dice, pero no lo estamos recomendando, que es diferente. La mayoría lo entendió, pero hubo unos poquitos débiles que caían en el legalismo que no. De hecho, yo estuve en una iglesia apoyándola por 2 años, y Brian también, el pastor Brian, y todo muy bien, estaban encantados con la predicación. A lo último, como sabía la problemática de la iglesia, que era legalista, empecé a apretar más. En el penúltimo sermón, se me levantó una mujer y se fue, porque hablé que las mujeres no deben tener autoridad, no deben enseñar, y ¿cómo se levantó? Era una de las líderes de las mujeres y se fue. Rechazó mi predicación. El siguiente sermón prediqué sobre legalismo, y todo el mundo estaba tomando bien la enseñanza. Pero al último dije, no van a entender, mejor voy a hacer la aplicación directa. Y les expliqué lo mismo que les acabo de decir: los piercing, tatuaje, beber, fumar y eso. Le dije, si una persona toma, no es pecado. Si esto una vez no es pecado de la gente. Terminé el sermón, no me hablaron, no me saludaron y ya no me volvieron a invitar. Quedé vetado. ¿Por qué? Porque estas personas débiles caen en un legalismo que no pueden entender la libertad en Cristo. Son débiles. Son débiles. ¿Y qué tenemos que hacer con los débiles? Sostenerlos. No voy a ir a molestarlos como el primero. Hay que sostenerlos. ¿Verdad? Su debilidad no podía aceptar la verdad. El débil, pero fíjate, el débil de la fe es arrogante. Porque no se da cuenta que en su ignorancia realiza juicios equivocados. Fíjate. El débil normalmente es arrogante, dice, estás mal. Entonces, es como si un niño que va primero de primaria, le enseñan a hacer las cuentas, que no sé qué lo hace, y le dice a un universitario que está estudiando matemáticas avanzadas, cálculo, integrales, y le dice, estás mal. Y la universidad va a decir, es un niño, ¿cómo me juzgas? No sabes ni siquiera qué es cálculo integral. Bueno, el débil es así, cree que sabe y juzga al maduro por su libertad o por su práctica o por su enseñanza. Es arrogante. Su poco entendimiento lo hace arrogante. Debería de ser humilde y decir, pues yo no sé. Yo cuando recién llegué a Cristo, llegué a una iglesia aquí en Mochis, que estaban haciendo muy bien, pero empecé a decir, esto está mal, y empecé, según yo estaban mal muchas cosas. Por ejemplo, una de mis falsas enseñanzas era, todos son mis hermanos en el mundo, yo decía. Y ellos me decían, no, un católico no es tu hermano, un apostólico no es tu hermano. Y me empezaron a decir, yo decía, estos amigos están bien mal, no tienen amor, si todos son mis hermanos. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Creo que yo estoy mal. Creo que soy muy ignorante. Y me puse a estudiar la Biblia como por 1 año y medio. Y durante 1 año y medio no opiné en la iglesia, porque hasta una vez, hasta en el sermón, interrumpí para hacer una pregunta de lo ignorante que era. Yo no sabía que en el sermón no debía preguntar. Entonces pasó 1 año y medio donde me dediqué a estudiar y ya dije, ahora sí, voy a preguntar y opinar. Pero no es que sea humilde, pero reconocí que era muy ignorante.
yo no podía hablar con ellos, que me llevaban ventaja en años de conocimiento y de madurez. Así debería ser el débil de la fe. Su inmadurez le ciega el entendimiento. Este a su vez cae en un orgullo de justicia propia, sintiéndose más santo que su hermano maduro, que disfruta de libertad. Yo no bailo. Mi hermano es bien mundano, él baila. El débil. ¿Sí? Mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, hablando de la ley. De repente nosotros ponemos reglas. No debes vestirte así, no debes hacer esto, no debes ir a... ¿Sí? Es una reprensión amorosa de Pablo. ¿A quién? A los débiles. A los débiles está reprendiendo ahí. Hace muchos años estaba en mi casa, conocen a mi yerno Daniel. Entonces empezamos a comer y yo pues bien religioso, y vi que ya estaba comiendo, ni me esperó. Entonces en broma, como me llevo, le dije, qué bien que oraste, le digo. Y me dice, estoy agradecido. Ese era el requisito para comer. ¿Sí sabías? No tengo que ponerme a orar. Eso es religiosidad. Si quieres orar bien, y si no quieres orar, no. El chiste es que esto esté agradecido por lo que estás comiendo. El chiste es que estés agradecido y reconocer que el Señor puso ese alimento. No viene de ti, Él. Me paró la boca. Débil, legalista, religioso, maduro, con libertad de Cristo. ¿Te fijas la diferencia? No, tienes que orar antes de comer. No puede ser al final. Al final no vale la oración, ¿o qué? Y tiene que ser audible y con las manos así. No lo puedo hacer en mi mente agradeciéndole al Señor. ¿Te fijas cómo son a veces los débiles? Ponen reglas. Ponemos reglas más bien, porque todos caemos. Colosenses, ¿conoces el contexto de Colosenses? Falsos maestros entrando y diciéndole a la iglesia, tienen que hacer esto, tienen que cumplir la ley de Moisés todavía, tienen que hacer esto y esto otro, no deben de comer estos alimentos, no deben ir a estos lugares, tienen que cumplir con ciertas fiestas, ciertos rituales. Y le dice Pablo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mira, nadie te juzgue en comida o en bebida. No debes de comer, un creyente no debe comer esto, no debe tomar lo otro. ¿Dónde dice? O estos días de fiestas, ¿sí? Luna nueva, luna de reposo. Voy a brincar al 20. Pues si habéis muerto con Cristo, es decir, si verdaderamente es un cristiano, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo te sometes a esos preceptos? Tales como, no manejes, no gustes, no toques. Tales cosas tienen una verdad reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato con el pueblo, pero no tienen valor alguno contra los apóstoles. O sea, esas prácticas parecen muy humildes, muy santas para las personas, no sirven para nada de la santidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El débil cree eso y se siente más espiritual porque cumple. Pero cuidado, al débil debemos sostenerlo. Porque es un débil, se cae. Mira, cuidado nomás con lo que estoy explicando, lo que es una preferencia personal y lo que es un pecado, ¿no? Claro, ¿no? Hay que tener cuidado. El hermano nos está enseñando que podemos hacer cualquier, no todo, ¿no? Efesios, y un débil es más propenso a caer en el error doctrinal o en el pecado por su misma debilidad. Dice Efesios 4:14, ya no seas como un niño fluctuante. Un niño es un débil, no tiene madurez, fluctúa, cambia. De repente pues, escucha algo en YouTube, un predicador dijo esto y lo cree, que es débil. En Facebook vi esto y lo cree. Invitamos a alguien y predicó algo raro y lo cree. Discernimiento. Pero es débil, pues, es débil. ¿Sí? Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Así que los que somos fuertes, es decir, los maduros espiritualmente, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, sí, tengo libertad en Cristo, pero como este hermano es un débil, cuando voy a tropezar, no lo hago. Entonces limito mi libertad delante de él.
para no hacerlo tropezar. Eso es parte de sostenerlo. No va a hacer que se caiga. Es un hermanito débil. Entonces me limito y no pienso en mí, mejor pienso en él. Y esta libertad no lo hago. ¿Sí? Pero libertad que edifique, ¿no? Porque no vamos a estar consintiendo haciendo chipilones, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, una hermana, no sé si hermana muy débil, criticó que en una reunión de matrimonios subió una foto Daniela y Brian, porque era el día de su aniversario. Hicieron un besito así, luego así. Así, ni siquiera, de los que nomás la trompita, ni siquiera es un beso apasionado. Apasionado, no. Entonces, eso es del mundo. ¿Por qué anda haciendo el pastor eso? Y publicando una foto, dándose un beso con su esposa y dejó de venir a la iglesia. Es su esposa. La ama. Al contrario, mira qué bonito detalle, qué romántico. ¿Cuántas esposas no quisieran que dejó de venir? ¿Por qué? Porque es débil. Ponía reglas donde no las hay. ¿Sí? Cuidado, esas cosas no entran aquí. Porque eso sería solapar su pecado. Una cosa es sostener y otra cosa es solapar, ¿verdad? Entonces, mira, este día se lo saben de memoria. Cada rato lo citan los que están en contra de la libertad. Todo es lícito, es decir, todo está permitido ya en Cristo, todo. Pero no todo conviene. No todo conviene. Todo es permitido, pero no edifica. Entonces, esa libertad conviene y edifica. Ok, hazla. No, no la hagas. Pero sí, pero acuérdate del pequeñito. Acuérdate. Cuando estaban chiquitos mis hijos, y yo era inconverso, yo mismo les decía a mis hijos, ahí está la hielera, tráeme el bote. Eso no se hace. Les estaba enseñando algo malo. No conviene. Yo tenía libertad para hacerlo, pero no, eso no se hace. Porque los estoy induciendo. Me explico. Yo estaba usando mal mi libertad de adulto. Eso no se hace. Bueno. Algunos esa debilidad las traen arrastrando porque no han podido entender o hay pecados atrás que los acusan y los alcanzan y caen en debilidad. Si Cristo te perdonó y ya gózate, no estar trayendo esas cargas de ese pecado, es que yo hago, ya. El débil no, a veces cae en autocompasión. ¿Sí? Eso. Hay hermanitos que duramos un año discipulándolos, y como cada semana se ven, hora, 2 horas, 3 horas, y hay mucha influencia de la palabra, compañerismo, ánimo, consejería, y están muy firmes. Se acaba el discipulado, algunos, y de repente dejan de venir a la iglesia, ya no vienen a matrimonio, ya no van a varones o a la femenina. ¿Por qué? Porque son débiles. Necesitaban el empuje del que los estaba discipulando. Nomás se quitó y es como cuando estás soplando una plumita. Te quitas y la plumita cae por su propio peso. Estas personas son tan débiles que se apartan, terminan enfriándose, tristemente, ¿no? Otros que no soportan casi cualquier prueba, son muy débiles, perdieron el trabajo, se acabó el mundo. Los dejó su pareja, que sé que es muy fuerte. Se acabó el mundo. Son débiles. No digo que no suframos con los que sufren las pruebas, pero son los débiles, se caen, ¿no? Tienen la piel muy delgada también para a veces soportar ofensas. Y vamos a recibir ofensas de los hermanos, ¿verdad? Ok, vamos un poco más rápido. Entonces la solución de esto es sostener. Hay unas traducciones que están mal y es como ayuden a los débiles. No. Eso es como... Está muy simplista. Sostener es como agarrar con firmeza al hermano. Sosténlo con mucha fuerza, porque es débil. No es ayúdalo, no, es soporte. Ve y búscalo. Preocúpate por él, ponte a un lado y ayúdalo, porque es débil. A eso se refiere. Es asir con firmeza, es aferrarse a él. Es que las maduras luchen por esos hermanos. Fíjate. Tremendo ministerio tenemos, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer eso? Busca establecer relaciones estrechas con esos hermanos. Dales instrucción doctrinal con amor. Apóyales con consejería. Apóyalos con oración y amor. Cuando te digas que todo está involucrado, compañerismo, amor fraternal, interés. Y si no hay eso, no se cumple este ministerio.
Por eso dice Pablo, les ruego que lo hagamos. Penúltima, vamos más rápido, me estoy alargando. La oveja reincidente, la que vuelve y vuelve a hacerlo, lo vuelve a hacer, ¿verdad? Dice, sean pacientes para con todos. Dice un teólogo, David F. Burke, dice, muchas veces nos comportamos como aquel siervo de la parábola que, olvidando la gran deuda que su señor le había condonado, trató con brutalidad a otro siervo que le dio una cantidad ínfima. Mateo 18, ¿se acuerdan? Nos mostramos muy irritables e impacientes con estos hermanos y a menudo por tonterías, y nos olvidamos de la paciencia y misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. ¿Me explico? A veces somos muy duros, muy exigentes con ciertos hermanos y nos olvidamos que el Señor tiene una paciencia con nosotros. Día a día la regamos, pecamos, nos rebelamos y el Señor ni siquiera nos disciplina, ni siquiera nos manda a alguien que nos exhorte. Pero en cuanto vemos a alguien con nosotros aquí, ay, el hermano, ¿cuándo va a aprender? Somos muy exigentes a veces, ¿verdad? En ocasiones la iglesia parece que avanza unos pasos, pero retrocede otros más. A veces sucede eso. Hay hermanos que son muy lentos para aprender. A veces tenemos que repetir y repetir las enseñanzas porque las olvidan. Otros caen en el mismo error y pecado una y otra vez. Son reincidentes, ni modo, ¿verdad? Algunas personas se frustran con otros hermanos porque no ven cambio alguno en ellos. Tienen patrones pecaminosos crónicos. El chisme. Ay, el hermano, ¿cuánto se va a quedar? El hermano exagerado, el presumido. Sí, sí, pero debemos ser pacientes con todos, dice. Puede ser un verdadero reto la paciencia, ¿no? Pero Pablo, ¿y sabes qué significa la palabra paciencia? En el griego, largo ánimo. Alguien que es impaciente, inmediatamente mecha corta, se enoja, se desespera, no reacciona. No, el paciente, pase lo que pase, sigue manteniendo el mismo estado de ánimo, es paciente, soporta la presión de la situación, es muy paciente. Nosotros tenemos que ser muy pacientes con los hermanos así, de este tipo, ¿verdad? Es decir, debiera ser inagotable nuestra paciencia. ¿Por qué te lo digo? ¿Te acuerdas cuando Pedro se le acercó como muy espiritual? Porque los judíos 3 veces perdonaron. Ya la cuarta, ahí te le echas, papá, se acabó. Entonces Pedro le dice, yo voy a ser más espiritual que mis hermanos. Señor, ¿verdad que 7 veces tenemos que perdonar? Y dice el Señor, no, 70 veces 7. O sea, siempre. Ah, bueno, es lo mismo con nosotros. O sea, ¿cuántas veces tengo que ser paciente con mi hermano? Siempre. Siempre. ¿Cómo la ves? Está fácil. Como la parábola esa de 2 siervos que te cité ahorita. Uno de ellos dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo? Esa palabra nos la dice Dios a nosotros. Cuando yo tratamos de ser, ¿por qué el hermano no? Y te dice Dios, hey, ¿no puedes tener paciencia y misericordia con el hermano así como la tengo contigo? Te desarma el Señor, ¿no? ¿Sí o no? Mira, si Dios es así, Dios es misericordioso y clemente, paciente, lento, paciente para la ira. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Si soy hijo de Él, tengo que imitar a mi Padre, ¿no? Si Él es así conmigo, ¿por qué yo voy a hacer? Hey, ya, cambien, ¿no? Ya, todos bien, al 100. ¿De dónde? ¿De dónde, verdad? Mira, Efesios, lo mismo le dice a la iglesia de Éfeso. Vuelve a rogar, ¿qué? Que camines, que vivas, que andes digno de la vocación. ¿Eres cristiano? Demuéstralo. ¿Cómo? Con paciencia. Un cristiano es paciente. Ya me está saliendo sangre de aquí, ¿eh? Estoy viendo a mi familia. Lo que más me señala a mi familia, porque me impaciente. Es lo que más me señala a mí. Todos están riendo ahí. Fuego del cielo les cae. No, es cierto. Ay, perdón, me resbalé, me salió el alma. Muy bien. Sí, ¿no? Ahora, a mí se me han acercado hermanitos y me dicen, oye, es que el hermano hizo este comentario. ¿Y qué es? Y les digo, ¿cuánto tiempo tiene así? Pues desde que la conozco me dice, ahí está.
a lo mejor nunca va a cambiar. ¿Qué te desesperas? La verdad, hay hermanos que no van a cambiar. Son creyentes, pero toda la vida van a ser bebés que gatean. Hay otros que van a lograr caminar. Hay otros que van a correr, pero va a haber de todo en la iglesia. Y les digo, o hay gente de afuera que nos critica. No, es que yo sé que por el hermano Abraham, que el hermano Paul, digo, eso sí están, olvídalo, están reprobados. No, pero critícame otro, le digo, a ver. No, le dice, es que es un hospital, entiéndelo. La iglesia es un hospital. Todos estamos bien enfermos. Todos, ¿por qué venimos aquí? Porque estamos bien amolados. Es la verdad de las cosas. Todos venimos para que el Señor nos arregle. Traemos traumas, complejos, miedos, pecados enormes, chiquitos, repetitivos. Por eso estamos aquí. Somos un hospital, entonces, ¿por qué yo, que estoy bien amolado, voy a criticar a mi hermano? Porque él peca otras cosas y yo no. Pero él no peca lo que yo peco. No, la varita la ponemos así. Tenemos que ser pacientes con todos, dice Pablo, con todos. ¿Cómo es el amor cristiano? Sufrido, dice Corintios, ¿no? El amor es sufrido. Se sufre con los hermanos, ni modo, pues ahí se muestra el amor. Porque es muy fácil, lo rechazo, córtale, ya no lo busco, ni lo invito. Ay, bien fácil así ser cristiano. Búscalo, anímalo, sosténlo, amonéstalo y se ocupa amor, vas a ver. Sé paciente con él. Mucho amor necesitamos desarrollar. ¿No lo tienes? Pues ruégaselo a Dios. Hay que pedírselo, ¿verdad? Hay que desarrollar el fruto del Espíritu. Último. Qué feo título, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? Mira que ninguno pague mal a otro por mal. O sea, se da por hecho que aquella oveja te hizo daño. Pues no le pagues con mal. Pues es que esa oveja es mala, sí, pero no le pagues con mal. Aguanta. Wow, qué mal, no me importa qué tanto te hizo. No le vas a cobrar la deuda. Antes sigue siempre lo bueno, los unos para con otros y para con todos, incluidos los de afuera. Wow. ¿Sí? Entonces, a esa oveja malvada, ¿cómo la voy a tratar yo? Mira, en mi caminar y el de otros hermanos que he escuchado, han dicho y hemos dicho que los golpes más duros que hemos recibido en la vida vienen de hermanos de la propia iglesia. Y la verdad, tristemente así sucede. Es decir, que hay ovejas que son capaces de hacer mucho daño, la verdad. Hay ovejas, hay hermanos que van a hacer o han hecho o están haciendo mucho daño a otros hermanos. Son hermanos a final de cuentas. Es una lamentable realidad, ¿no? Una oveja puede ser capaz de hacer mucho daño a otras ovejas de forma verbal, chismes, murmuraciones, calumnias, traiciones, acusaciones, hostigamiento, dañando las relaciones de amistad, las rompe, dañando relaciones de matrimonio, engañando, mintiendo, lisoqueando, aprovechándose, robando. Tremendo es eso. Ay. Pero pues muchas ovejas así actúan neciamente, dañando a los demás. Y es posible que muchas de esas ovejas nunca van a cambiar. Tal vez. Tenemos que aprender que en el rebaño hay de todo y tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué me ordena? Mira, observen, estén al pendiente, velen de que ninguno le pague mal a la mala. Fíjate qué tremendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La oveja mala hizo eso. No quiero. Pónganse abusados. Que se vengan. No. Wow. Ninguno es nadie. Es decir, no te estoy preguntando qué te hizo. Se da por hecho que esa persona actuó con daño, actuó mal contra ti, pecó. Pero no puedes, no debes vengarte. ¿Cómo la ven? Está fácil. Por eso se ocupa el Espíritu Santo. Por eso se ocupa el amor. Para poder entender y soportar eso. Porque la reacción natural de uno es: ¿el haces? Ok, vamos a ver, chiquito. Primero, te dejo de hablar. Segundo, a ver cómo me la cobro. Tercero, les voy a decir a los demás cómo eres. Te voy a quemar. Porque no lo dices, pero en realidad eso hacemos. El hermano Antonio, no sé si supieras.
Ahí parece muy espiritual, pero si supieras cómo es, ahí en su casa, cómo le habla a su esposa. Entonces, eso es calumnia, es chisme. Estás destruyendo el testimonio. ¿Sí? Ahora bien, este es un peligro y necesita vigilancia. Pues mirad que ninguno, tenemos que estar vigilando. Una de las cosas que debemos de cuidar es cómo respondemos, es decir, cómo voy a reaccionar cuando un hermano nos hace mal o cuando sospechamos que nos ha hecho mal. Porque según cómo respondamos, le vamos a dar lugar a la carne y al diablo. El mal que hemos recibido va a despertar naturalmente y pecaminosamente en nosotros una justa indignación y un anhelo, deseo vengativo. Es natural, pero no es correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En cambio, si supero esto, me lleno de amor, le hago fruto saco el fruto del Espíritu Santo, me someto a la palabra, voy a tratar al ofensor con gracia y rompo el círculo, contribuiré a la sanidad y a la reconciliación de la iglesia y venceré al maligno que está usando esa oveja pecadora y malévola. Eso es lo que quiere. Venga, te va a decir Satanás, vaya a juntar el montoncito de piedras. ¿Viste lo que te hizo? Regrésasela. Y agarro la piedra y rájale, ya. Daño a la congregación, división. Dice, no, Pablo, no, dale gracia. Dale gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, para allá vamos, espérate. Acuérdate, no lo puse en Mateo. Dice, si tú recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, tiene algo contigo, ¿qué dices? Ven y adórame. No me vengas a adorar. Ve y arréglate con él. Y ya que te arregles, entonces vienes y me adoras. Porque si no sería hipocresía. Si alguien tiene algo contra alguien, arréglalo. Por eso la gente se da cuenta de nuestra hipocresía. Mira, ni se hablan estos hermanos. ¿No? Es que no sabes lo que me hizo. Y arréglalo. Mira, el imperativo mirar, es decir, velen, vigilen, averigüen, aseguren, indica que es un asunto donde debemos ser guardianes de nuestros hermanos, ¿verdad? Debemos acortarles esa espiral de amargura y de rencor y antagonismo. Debemos ser pacificadores, no lo contrario. Hace muchos años llevamos un estudio sobre eso. Ahora, te voy a aclarar algo, entiendo, yo sé que se están pensando, este amigo va mal. Hay que ser bíblicos. ¿Qué es ser bíblicos? Si un hermano me ofende, hizo algo contra mí, pero no es grave, me dolió, pero no es grave, porque soy muy sensible y me afectó, pero no es grave en realidad, no daña la unidad de la iglesia, debería de pasarlo por alto. ¿Sabes qué? Ok, te la voy a pasar. Aplico gracia, lo paso por alto. Lo perdono, vaya, sin que me pida perdón. Sí, lo paso por alto. Pero si la ofensa es grave y es seria, y si lo dejo puede dañar otras ovejas, entonces sí tengo que ir, como dice Mateo 18:15, ir con el hermano y decirle, hey, tú hiciste esto. Y si se arrepiente, gloria a Dios. Si no, voy con testigos. Si no, se lo digo a la iglesia. Si no, le quita la membresía. ¿Te fijas? Eso es amor, eso es gracia. ¿Entiendes lo bíblico? No porque una oveja malvada está haciendo un montón de daño, vamos a darle gracia y no le vamos a hacer nada. No, lo bíblico nada más. Lo bíblico. Eso es amor. La disciplina es amor. Porque lo que busca es que la ovejita se encarrile. La ovejita malvada se encarrile, no hay problema. Todos podemos cambiar. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Gálatas, ¿qué dice? Hermanos, si alguno, yo te vi, fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son los maduros, los espirituales, restáurenle. Esa palabra restaure es como cuando te fracturas un hueso y vas con el traumatólogo y lo soldas para que vuelva a funcionar. Restaura, tienes que ir con la hermanita, el hermanito malvado, hablarle de su pecado y ayudarlo a que restaure. Fíjate, ese es el ministerio de edificación. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, humildad. No voy a ir dándole palos. ¿Ah? Eso es gracia, eso es amor, esa es la responsabilidad de todos nosotros, para con todos. Como le dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, amen a sus enemigos,
Si me dijo que ame a los enemigos de allá, ¿qué será la ovejita malvada? Aún ella la tengo que amar. Ni modo, somos cristianos. Es el llamado que tenemos. ¿Sí? Y dice, hacer eso para que seas hijo de Dios. Es decir, debo amar a mis enemigos para ser llamado hijo de Dios. ¿Verdad? Es más, en Corintios, que era una iglesia tremendamente mal, donde había ovejas malvadas y de todo tipo, entonces empezó a haber problemas entre ellos. Y yo te voy a demandar, Pope, y él demanda al otro. Iban a demandas, pero por fuera, con los impíos. ¿Entiendes? Y dice Pablo, no sufre el agravio, no andes demandándolo por fuera. ¿Acaso no hay gente madura aquí que los ayude a arreglar el asunto que tienen entre ustedes? Pues había ovejas tan malvadas, le voy a meter una demanda a este y le voy a quitar el terreno. Óyeme, dice Pablo, no, sufre el agravio y vayan el asunto con gente madura. Fíjate, de ese grado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Para terminar, mira lo que dice en la misma carta. Oh. Ninguno, ¿no? No hay excepción. Agravie ni engañe en nada a su hermano. No seas malvado, pues, porque el Señor es vengador. Entonces yo no voy a tomar cartas en el asunto. Ningún sentimiento de represalia. Déjale el asunto al Señor. ¿Pero qué hacemos? No le contesto en el WhatsApp. Mínimo, cuando está ahí le saco la vuelta. No los saludo cuando llego, saludo a los otros. Muy sutilmente te estás vengando, ¿no? ¿Es tu cumpleaños? No, lo felicito. Al día siguiente es cumpleaños de la rana, ese sí. Felicidad, hermano, y que la santidad de Dios te cubre y el amor. Se nota que lo hacen adrede para que vean, mira, a este sí lo quiero y a ti no te quiero. Es venganza. Y se ve la hipocresía y la falsedad. Fíjate, muy sutilmente te estás vengando. Hay un cumpleaños, a esto sí invito, a esto no te invito. Me cae gordo. Tú me hiciste aquello, acuérdate, no te voy a invitar. Es hipocresía, tú mismo te estás cubriendo de hipocresía. Finges delante de los demás. Por lo tanto, entonces, ¿cómo cuidamos a nosotros, hermanos? Ayer en el estudio de varones salimos bien calificados, creo. Nada más en algunos puntos creo que estábamos bajitos, en algunos puntos, pero en general salimos más o menos, ¿no? Palabra de Cristo, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo la cuido? Bueno, con la oveja rebelde la voy a amonestar. Todos, el que vea una oveja rebelde, tienes que ir a amonestarla. Uno de los puntos débiles que vimos ayer, ¿sabes cuál es? Hay gente que se me acerca y me dice, pastor, el Pope, bla, 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 bla. Ah, bueno, pues si usted lo vio, vaya y dígalo, hermano. No, pues es que el Pope luego no me habla y es muy así. No van. El primer paso más sencillo no lo hacen. Por eso la gente nos exhorta aquí, porque hay gente que no quiere arriesgarse. No, lo voy a dejar de hablar. Pues así no vamos a ver. Yo no puedo ir porque yo no lo vi. Entonces si voy, él se va a enterar que usted me chismeó a mí, entonces ya va a tener problema yo con el Pope. Usted tiene que ir, no yo. Usted lo vio, a usted le hizo la falta. Y no quieren ir algunas personas. No quieren ir. No, es que el hermano Abraham es bien bravo. Y no se arreglan los pecados así. Y si la oveja, somos de esos desanimados que un domingo andamos acá brincando las alabanzas así como las de Cortines, y otro día estamos bien, como debe de ser. Hay que alentarla, hay que alentarla. El débil, sostener firmemente. Aquí otro punto débil que mencionaron ayer los varones, mencionaron que falta unidad, porque hay hermanos que se sienten, que están pasando por pruebas muy difíciles y a nadie le importa, y estos hermanos sienten que les falta esa cobertura de amor de nosotros hacia él. Están pasando por pruebas bien duras y ok, está bien, fuera por ti. Acércate con esos hermanos. Hay hermanos que están pasando pruebas muy duras aquí, muy duras. Dicen, son un poco fríos. Y los otros dijeron, sí, cierto, somos un poco fríos. Y sí, somos un poco fríos, la verdad, en general. Desde el Cortines ni se diga, parecen hielo. El reincidente, el que repite, paciencia. ¿Cuánta? Inagotable. Inagotable. Que María se duerme, déjala. Pero cuando despierta, escucha. Vamos a ser pacientes, ¿sí o no? ¿No? La malvada,
Alicia, ay, perdón, me proyecté. No te vengues, no tomes represalias. Y eso va a hacer que una iglesia sea saludable porque va a haber armonía entre nosotros. Ese es el consejo de Pablo. Amén.